Presidente, gracias por su intermedio. Un saludo a los señores que acaban de hacer la exposición. Recordar, presidente, de que el informe que nos han dado tiene su importancia, tiene su lugar, y reconocemos el trabajo y el esfuerzo que han hecho esta comisión, pensando en la mejor administración de justicia en el país. Eso tenemos que reconocerlo. A la par, presidente, también recordar que he oficiado a esta comisión para que de igual manera, como el presidente, con todas las atribuciones y libertad que tiene, ha creado esta comisión, que, reitero, está haciendo aportes para la reforma constitucional, también en el oficio he mencionado que se debe tener en cuenta a otras personas con igual capacidad, con solvencia y conocimiento. Entonces, yo insistiría en que esta comisión no solamente quede invitándoles a los señores, como ya se ha distribuido una hoja, a una mesa de trabajo, porque en una mesa de trabajo vienen, dan una opinión y se van. Yo diría que hay que darle la importancia, el nivel y la seriedad que corresponde, porque en el Perú habemos muchas personas que pueden pensar y opinar también para no seccionar y reducir, por más capacidad y entendimiento que haya, solo a un grupo de personas. Y en esa propuesta dije que se debe considerar en una comisión consultiva, en esta comisión, a los doctores Antero Flores Arauz, Francisco Tudela, Marcos Ibaceta, Martín Santibáñez Vivanco, Ernesto Álvarez Miranda, Sergio Tapia, entre otros que esta comisión considere. Entonces quisiera recordar que se pueda darle el nivel de comisión consultiva, porque en la mayoría de consejos está la sabiduría. Por otro lado, presidente, yo creo que no puede haber una reforma del sistema judicial si hay discriminación, si hay marginación y de manera sesgada. Nosotros creemos que para administrar justicia tiene que haber un sentido de integralidad, aparte de integridad, que me parece muy bueno, de integralidad y de inclusión. No puede haber discriminación. Por ejemplo, en la segunda hoja, donde se habla de las 10 medidas concretas que se presentan, en el punto número 3 dice, sistema de justicia especializado en violencia contra la mujer. Por supuesto, saludamos. Todos los peruanos estamos para trabajar contra la violencia que se da a la mujer. Pero si solo nos quedamos diciendo a la mujer, estamos discriminando pues a los niños, que también son violentados, a los ancianos que son violentados y a los hombres que también sufren de la misma manera. Entonces yo creo que el enfoque es muy importante. El enfoque no debe ser discriminador, tampoco debe privilegiar solamente como si los niños y ancianos no fueran seres humanos, porque la injusticia en un punto es injusticia en todos los puntos. Por ejemplo, ¿cómo no vamos a recordar nosotros que en Guarmey una mujer es acusada de violar a sus hijas y grabarse violando? Para los señores, con respeto que se merece, y para otros, ¿eso no es un problema de violencia? Sí es. Por lo tanto, debiera decir sistema de justicia especializado contra todo tipo de violencia o contra la violencia familiar. No podemos dejar de lado a los niños y a los ancianos. Otro caso que tenemos, hombre es quemado vivo con gasolina por su esposa en Huancayo. ¿Qué? ¿Los hombres no son seres humanos? Seguiré defendiendo los derechos humanos de la mujer, pero también de los niños, de los hombres, de los ancianos. Entonces hay un enfoque. Yo no tengo que repetir porque será obvio para quienes entienden, ¿no? Hay un dicho de buen entendedor, pocas palabras, y el que tiene oídos para oír, oiga, dice una frase sacra. Por ejemplo, un enfoque para trabajar contra la violencia es un enfoque humano, y eso lo saben los doctores. Un enfoque familiar, claro, pues más integral. Incluye a los niños, a las mujeres, a los ancianos, a los hombres, a los adultos, adolescentes y jóvenes. Sería interesante, porque si queremos en el Perú administrar justicia, tenemos que considerar todo este aspecto, presidente. Por lo demás, para terminar esta breve participación, reitero mi agradecimiento a los señores que nos han dado unos aportes, no sin antes recordarles que este Congreso tomará todo en cuenta
en el proceso que constitucionalmente corresponde. Si bien es cierto, hay urgencia, eso no significa que vamos a correr a 500 kilómetros por hora, porque todos sabemos, las personas responsables, que cuando se hacen las cosas apurado, no se termina bien. Tampoco estoy diciendo que nos vayamos a la lentitud y al retraso de demorar otro quinquenio, no, porque el presidente, igualmente, de la República, tiene sus expresiones, atribuciones y facultades, pero no puede de ninguna manera, presidente, presionar a este Congreso de la República y decir, me hacen en tantos días y reforman ustedes y todavía nos dicta cómo hacer. Tienen que caminar así, asá, así, asá. No puede ser, presidente. Si el respeto de los fueros del Estado, los poderes del Estado, por supuesto, expresar su preocupación, sí. Trabajar, instar, exhortar, sí. Y no solamente él. Todos los peruanos pensamos en lo mismo, que hay que reformar el sistema judicial, que está plagado de actos que afectan al Perú. Y termino con esto, presidente. Creo que debe haber una carga especial importante sobre la formación moral y ética de quienes administran justicia. Porque cambiar la estructura y el sistema es como pintar el departamento, la casa de otro color y ponerle otros adornos. Pero los habitantes siguen siendo lo mismo, no. Hay que cambiar. Y eso tiene o pasa por un proceso de renovación mental, por un proceso de actitud del alma, del corazón, de los principios y valores morales. Para algunos, cuando hablo de moral, no significa nada. Para mí sí, solamente para recordar y terminar. Grecia, señores, ¿no era la cuna de la sabiduría universal? Digan ustedes, sí, pero por su debacle moral, carencia de principios y valores, ¿qué es Grecia ahora? ¿Qué es Grecia? Solo vive en el recuerdo. Roma, ¿no era una potencia bélica que los países de ese entonces no podían hacerle frente? Pero otra vez, por su debacle moral, carencia de principios y valores, ¿qué es Roma? Solo queda en el recuerdo. Por eso es importante, presidente. Para algunos no significará mucho la parte moral, los principios y valores, pero creo que sí. El juzgador, como los abogados y todos los que trabajan dentro del sistema judicial, tienen que comenzar por observar, por supuesto, principios, valores, una escala ética, la moral, que es importante para administrar justicia. Termino diciendo que el problema grave de la justicia en el Perú no es un tema solo de estructuras o sistemas que lo va a arreglar una comisión interna o externa, no. Es un problema del ser humano, de la persona, y debe haber una carga que no lo siento en este informe, presidente. Termino reiterando nuestra gratitud a la comisión que vino a exponer. Gracias, presidente. Saludamos la presencia de la congresista Nelly Cuadros. Si bien es cierto, congresista Rosas, usted ha presentado un oficio a la Comisión de Justicia solicitando la creación de una comisión consultiva revisora sobre el sistema de justicia. Al respecto, quiero señalar que en las mesas de trabajo que estamos llevando a cabo sobre la reforma del sistema de justicia están participando especialistas como los doctores Ernesto Álvarez Miranda y Marcos Ibaceta Marino, propuestos por usted mismo. No obstante, nos parece interesante la propuesta del congresista Rosas, la misma que la evaluaremos en su oportunidad. Asimismo, para poder seguir con las intervenciones, les pido que podamos aprobar el acta de la sesión pasada del 4 de septiembre, que fue repartida con la agenda. Si no hubiera ninguna observación, pasaremos a votar a mano alzada. Los que estén a favor, levanten la mano. Aprobado por unanimidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Mayoría el acta de fecha del 4 de septiembre. Pasamos a la sección de despacho rápidamente. La Presidencia da cuenta que conforme se informó la semana pasada para el estudio y análisis de los proyectos de ley del Poder Ejecutivo referidos a la reforma del sistema de justicia, hemos convocado a mesas de trabajo las mismas que se han llevado a cabo los días 5, 7 y 10 de septiembre. Quedan 2 reuniones que se realizarán el día de mañana, 12 de septiembre, tanto en horas de la mañana como en la tarde, de acuerdo al cronograma que se les entregó en su oportunidad. Por ello, les recuerdo que en estas reuniones se están recibiendo y evaluando a nivel técnico las opiniones de la Defensoría del Pueblo, de la Contraloría General de la República, del Ministerio Público, del Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, el Ministerio del Interior, Servir, SUNEDU, Colegio de Abogados de Lima, personas de reconocida trayectoria académica, profesional y de la sociedad civil.
Agradecemos también a los congresistas Miguel Castro y Horacio Pacori, quienes han delegado su representación en sus asesores que están asistiendo a dichas mesas de trabajo. Finalmente, reitero a los miembros de la comisión que, de no ser posible su asistencia, encargar a sus asesores a fin de que los representen en las mesas de trabajo que se están llevando a cabo, sobre todo siendo muy provechosas para el trabajo técnico que la comisión viene realizando. La presidencia da cuenta que se convocará para el día viernes 14 de septiembre a las 10 de la mañana en la sala Miguel Grau la primera sesión extraordinaria, fecha en la cual tenemos la confirmación de la presencia del Defensor del Pueblo y del Contralor General de la República, para que nos expongan sus posiciones respecto a los proyectos de ley del Poder Ejecutivo referidos a la reforma del sistema de justicia. Con las presentaciones del Defensor del Pueblo y del Contralor, finalizaremos la etapa de estudio de los proyectos de ley del Poder Ejecutivo y presentaremos en la siguiente sesión ordinaria del día 18 de septiembre los primeros predictámenes para su correspondiente debate y aprobación. Pasamos a la sección informes. La Presidencia informa que ha recibido 3 comunicaciones de la Oficialía Mayor referidos a las mociones de orden del día 4.926, 6.469 y 6.440, que proponen conformar comisiones multipartidarias para investigar los actos de corrupción en el Consejo Nacional de la Magistratura y en el Poder Judicial. Al respecto, dado que las mociones tienen fechas del mes de enero y junio del presente año, considero que han llegado en forma extemporánea y actualmente las comisiones de Constitución y Justicia estamos abocados a dar solución a la problemática propuesta. Si no hubiera más intervenciones al respecto, sobre todo damos por tramitado, informada las comunicaciones señaladas. Continuamos con la sesión y tiene el uso de la palabra el congresista Octavio Salazar. Muchas gracias, señor presidente. El saludo cordial a nuestros distinguidos invitados el día de hoy, señor presidente. Y paso a desarrollar, considero de vital importancia una reforma. Las reformas nos hacen cambiar de rumbos. Las reformas indudablemente generan cambios y lo que necesita el país es cambios. No solamente en el área de lo que significa la justicia, sino también en otras áreas como la educación, la salud, la seguridad en el país, reformas de segundo piso que son sumamente importantes tener que hacerlas el Estado. He visto con atención todas las propuestas que son 10 leyes, 10 medidas concretas que ha presentado la Comisión y me parece que está muy bien, estoy totalmente de acuerdo, pero todos estos esfuerzos a veces caen en saco roto porque no se tiene presupuesto. Y ese es un grave problema el que tenemos. Por ello, tal y conforme se otorga una comisión para que se hagan los esfuerzos, y aquí en el Congreso, obviamente, también se van a hacer los esfuerzos necesarios, pues se requiere el presupuesto para que esto camine. Estamos viendo nosotros la carga procesal que cada vez es mayor en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Todavía seguimos viendo unos paquetes de documentos de las famosas carpetas de que hemos cambiado de nombre, nada más a todos los expedientes que eran anteriormente, ahora se le denomina carpetas, pero son las mismas que con pabilo y una guatopa los andamos cosiendo. Que no podemos entrar a una era diferente, a un gobierno electrónico, pues tenemos que hacerlo, ese tiene que ser un paso fundamental para que las cosas empiecen a cambiar. Y que obviamente estos expedientes sean cambiados por expedientes electrónicos y que se lleven de esa forma y que necesariamente tengamos que invertir en tecnología al interior de los despachos. En todas partes del mundo civilizado, es decir, me refiero a desarrollado, existen cámaras. No es ninguna novedad que se trabaje con cámaras para poder ver la idoneidad de quienes están trabajando en esos lugares. Es decir,
en los diferentes ministerios, en los diferentes órganos de los estados. Y esto funciona, porque de una u otra manera hay un control. Y la copia espejo, ¿a dónde va? Va al jefe de toda la organización. Iguales con las computadoras, cada uno tiene una computadora y esa computadora, todos sus escritos tienen que ser tocados, tomados, hechos de su computadora. Nadie puede realizar actividades en una computadora que sea su personal, como por ejemplo lo que sucedió con la señora Clinton, que ella utilizó otra computadora para un documento oficial y tuvo un proceso. Entonces, son situaciones que son necesarias que tengamos nosotros que realizar. El otro tema, presidente, es con relación al voto abierto, sin secretismo. Cuando se elige, ¿a quiénes? Cuando elegimos a nuestros jueces, a nuestros fiscales. A mano alzada, como hacemos aquí en el Congreso, creo que eso debería imponerse para que todos sepan, yo voy a votar por fulano de tal, muy bien señor, entonces usted tiene que decir cuál es la razón por la que está usted votando por esta persona, está dándole usted su voto para que ingrese un fiscal o para que salga el mismo o para que también los jueces también tengan la misma manera de poder llevar adelante estas cosas. Después, presidente, también las escuelas de formación para jueces y fiscales. Una cosa es ser un abogado y otra cosa es ser un juez que administra justicia. Y otra cosa es ser un fiscal que también administra justicia. Entonces son temas que son importantes, porque esta escuela, 2 años, que pueda ser 2 años para ser un juez y 1 año para ser una persona un colaborador dentro de los despachos, puede ser 1 año, 6 meses, pero que se tenga que estudiar, pero que esa persona sabe de que todo el mundo la está observando y que esta persona obviamente tenga un periodo de capacitación para que aprendan a querer y amar a su institución, tal y conforme es la meritocracia que existe en la Cancillería de la República, que lo conoce muy bien el doctor Alan Wagner. Entonces, presidente, considero que tenemos que invertir, hay que invertir, y debemos nosotros traspasar el famoso 3,5, 3,6, 3,7 o 3,8, como va a ser el presupuesto para el próximo año en educación. Hay que aumentarlo. Y todo esto es un tema, la moral nace con las personas. Y si las personas tienen una educación superlativa, indudablemente que sus respuestas profesionales van a ser mucho mejor que cuando obviamente no los tenga. Muchísimas gracias, señor presidente, por la atención. Permiso. Tiene el uso de la palabra el congresista Johnny Lescano. Gracias, presidente. Saludar al doctor Alan Wagner y a Samuel Abad. Agradecerles por su presencia y por la explicación de los proyectos que sugirieron al presidente de la República. La primera pregunta es, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial han emitido resoluciones declarando en emergencia sus instituciones. ¿Esto ayuda a mejorar la justicia en el Perú? Porque declarar en emergencia, ¿qué significa? Revisar si esos jueces deben estar ahí, esos vocales, esos jueces supremos. Revisar las sentencias que han emitido los jueces corruptos o los que hay indicios claros de que hay actos de corrupción, porque se deja víctimas en el camino. Porque si hemos visto a un señor Inostroza o a un señor Walter Ríos resolver como resolvían, hay víctimas en el camino y lo que se ha hecho no es justicia. Entonces yo creo que una de las propuestas, desde mi particular punto de vista, es declarar en emergencia a estas instituciones, porque me da la impresión de que las recetas que se está dando son de aquí para adelante. Y el statu quo, ahí está, pero es un statu quo que está podrido, en descomposición. Hemos conocido de los jueces corruptos por los audios,
Pero debe haber otros que no han sido grabados. ¿Qué hacemos con estos señores? Porque ahí están. La declaratoria en emergencia, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público, ayuda. ¿Y qué medidas se debe tomar? Porque si no, la manzana podrida sigue podrida y sobre eso no se puede hacer ningún tipo de reforma. ¿Cómo hacemos una reforma con un Poder Judicial que está impregnado de corrupción? ¿Se puede hacer? Me parece que no. Me parece que no. Entonces, ¿cómo limpiamos? Porque no se puede mantener el statu quo. Y ellos han comenzado diciendo, vamos a declarar en emergencia. Lo estarán haciendo bien difícil, porque Otorongo no come torongo. No come torongo. Entonces, ¿qué sugieren desde esta comisión que dio estas sugerencias al presidente de la República? En segundo lugar, se ha dicho que el Consejo Nacional de la Magistratura debe ser compuesto a través de una comisión especial que deberá elegir a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que a su vez tendrán que designar a los jueces y fiscales. Y la propuesta que nos trae esta comisión que Alan Wagner presidió es que esté integrada esta comisión especial por los miembros titulares, dice, de los órganos autónomos, con el apoyo técnico de Servir, de la institución Servir, que ve la parte administrativa del Estado. Órganos autónomos, o como nos ha propuesto el gobierno a través de su proyecto de ley, compuesta esta comisión especial por los presidentes del Poder Judicial, por el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el defensor del pueblo. ¿A qué se refiere? Porque aquí dice órganos autónomos, ¿no? ¿O se están refiriendo al presidente del Poder Judicial, repito, al Ministerio Público y a los otros más? Porque aquí no está muy claro. ¿Es la misma propuesta la que presentó la comisión con el proyecto presentado por el gobierno al Congreso o no? Porque aquí no hay, digamos, puede provocar algunas dudas en ese sentido, que la comisión hizo una propuesta y el gobierno ha hecho otra. Ahora, muy bien, más adelante se habla de la Autoridad de Integridad y Control en el Poder Judicial y Ministerio Público, que tiene que ver con la conducta de los jueces, ¿no es cierto? La probidad, la conducta de los jueces. Va a haber, este órgano va a estar en el Poder Judicial y en el Ministerio Público para que verifique la conducta de los jueces, haga un trabajo de prevención y sanción. Pero se habla de que este órgano o esta autoridad de integridad en el Poder Judicial y Ministerio Público va a tener autonomía funcional y presupuestal. Pero cuando vamos al proyecto de ley, estos órganos van a estar dentro del Poder Judicial y dentro del Ministerio Público. Y van a depender de su presupuesto. Es decir, van a depender de los mismos fiscalizados. Y aquí se habla de autonomía funcional y presupuestal, según la explicación que nos ha hecho los miembros de la comisión. Pero el proyecto dice otra cosa, que va a salir la plata del mismo Poder Judicial y del mismo Ministerio Público y van a depender del mismo Poder Judicial y del Ministerio Público. No se hace nada con eso, porque van a depender estos señores de la misma institución, igual que la Contraloría, que a veces el alcalde, el presidente regional, designa a su auditor y depende del dinero que le da el gobierno regional, municipal, entonces ese auditor no hace nada. Esto es igual. Entonces hay que darle autonomía, pero hay que sacarlo de las instituciones porque si no, no van a hacer un buen trabajo. Pero aquel proyecto dice otra cosa, que depende de esas instituciones. Entonces me parece que ese modelo no va a funcionar, no va a ser para supervisar, prevenir, investigar y sancionar, dice incluso con un cuerpo de policías adscritos a la autoridad de integridad. Yo creo que ahí necesitamos una aclaración, una explicación que pudiera ser lo suficientemente clara, ¿no? Un asunto que explicaba esta mañana el jefe del RENIEG era que las ratificaciones de los jueces, que yo, desde mi particular punto de vista, yo creo que el Consejo Nacional de la Magistratura debía seguir ratificando jueces para ver si está cumpliendo su tarea o no.
Algunos dicen que ya no debe haber ratificación de jueces. Yo creo que sí. Y se proponía que el examen sea sobre sus resoluciones, las resoluciones de los jueces y los dictámenes de los fiscales, porque ahí aparece la coima. Cuando usted tiene una sentencia en un mismo caso y el juez dice A en un caso y B en el otro, es que hay algún tipo de irregularidad o lo han coimeado a ese señor. Y el juez no es uniforme en las resoluciones que expide, o el fiscal no es uniforme en los dictámenes que da. Entonces yo creo que un elemento valioso para ver si ese juez está obrando bien o ese fiscal está obrando bien, son revisando las resoluciones, porque repito, ahí se nota si ese juez es probo, es correcto o no, porque si lo han coimeado, va a sacar una resolución distinta a la que se expidió anteriormente. Ahí va a estar clarito, y no nos da nada los exámenes que se tomaba pues en el anterior Consejo Nacional de la Magistratura, que preguntaban de todo, pero no tocaban nada de las resoluciones. Entonces, ¿qué les parece que sea fundamentalmente un examen de resoluciones y de dictámenes para ver si los jueces siguen o no? De tal manera, señor presidente, eso. Y finalmente yo termino con esto de esto de los consejos, ¿no? El consejo de la reforma de justicia, ahora el Consejo para la Reforma de Justicia en el Perú. Tenemos desde la época, creo, de Toledo para adelante, pasando por todos los gobiernos, hicieron consejos, hicieron comisiones, como 4 o 5 consejos y comisiones para la justicia en el Perú. Ninguno ha funcionado, ninguno, no ha servido para nada. Y aquí hay una propuesta que dice que hay de haber un consejo para la reforma de la justicia en el Perú. Es decir, estamos lloviendo sobre mojado. Ya se han hecho varios consejos, no funcionaba nada, no servían para nada. Pura burocracia. Entonces, no sé si eso, ¿qué diferencia hay respecto al anterior? Porque lo anterior, repito, no ha servido de nada. No ha servido de nada. Entonces, esas preguntas, señor presidente, creo que las propuestas son valiosas, pero habría que precisar algunos aspectos para hacer una buena reforma del sistema de justicia que estamos empeñados en este momento. Muchas gracias. Saludamos la presencia de la congresista Tania Pariona. Tiene el uso de la palabra la congresista Tamar Arimborgo. Gracias, presidente. A través suyo saludar a nuestros invitados. Quisiera hacer alguna pregunta, ¿no? ¿Algún miembro de la comisión que usted dignamente dirigió aconsejó usar la vía del referéndum para aprobar lo que ustedes proponen? De ser así, ¿propusieron fecha para ese referéndum? Por lo que veo, la última hoja de su presentación dice, no sé si colocaron adrede, procedimiento de reforma constitucional, y hablan exactamente del mensaje a la nación del presidente Vizcarra. Entonces parece ser que sí ustedes recomendaron que de no aprobarse estos proyectos iríamos a un referéndum. Son conscientes de que son temas realmente técnicos y requiere mayor debate, mayor precisión. Esta mañana el defensor del pueblo ha sustentado la posición de su institución ante la Comisión de Constitución y ha expresado de manera puntual que tanto la reforma judicial como la política no puede ser efectuada de manera apurada, acelerada, porque sería, señores, desperdiciar una gran oportunidad para hacer importantes reformas que requiere el país y arribar a solucionar problemas del sistema de administración de justicia que tiene muchas aristas y que se podría resolver no solo aprobando leyes y reformas a la Constitución, sino implantando mejoras a la gestión judicial, como por ejemplo la actualización del software que distribuye las demandas y denuncias a los distintos juzgados.
Se habló también, habló el señor Abad acerca de Seriajus, que se tardó, que hace 14 años también intentó presentar una reforma judicial. Solo para diagnosticar y elaborar una primera propuesta de reforma judicial se demoró 6 meses.